Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer un análisis descriptivo utilizando la tabla de frecuencia y el histograma de los precios de la acción de Apple. A continuación, vamos a obtener de la data de los precios el valor mínimo, el valor máximo, el número de clases y vamos a obtener el intervalo. El intervalo nos va a ayudar a construir el límite, ¿ok? Nos va a ayudar a construir las clases, a obtener la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada, y el gráfico histograma con el objetivo de poder agrupar los precios de Bitcoin y ver en qué clase, en qué rango de precios están los precios que más se repiten. ¿Okay? ¿Cuál es la frecuencia más común, con mayor repetición dentro de mi conjunto de datos? Vamos a hacerlo. Tengo los datos acá. Voy a copiar la tablita para ganarme un poquito de tiempo, no estar elaborándola durante el video, sino que lo vamos a hacer aquí y el resto lo borramos, ¿ya? Muy bien. Y el resto lo borramos y esto podemos subir un poquito más y así ganamos un poquito de tiempo. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para analizar nuestro conjunto de datos? En este caso, el precio de la acción de la empresa Apple. ¿Eh? Primero, saber el número de observaciones. Vamos a obtener el número de observaciones n. Necesito también, aparte del número de observaciones, necesito conocer el valor mínimo, el valor máximo de mi conjunto de datos. ¿Okay? Bien. N, necesito conocer el valor mínimo. Voy a ampliar un poquito más para que lo puedas ver mejor. ¿Okay? Bien. Vamos a ver acá. Valor mínimo, valor máximo. Vamos a establecer el número de clases, es decir, el número de rangos. Vamos a establecer 10. ¿Okay? Y vamos a calcular el intervalo. ¿Okay? Recuerda que la fórmula del intervalo, para hacer los rangos o clases, el intervalo va a ser igual al precio máximo alcanzado menos el precio mínimo alcanzado dividido por el número de clases, que en este caso es 10. Vamos a obtener el precio más bajo en nuestro conjunto de datos. Pero primero, el número de observaciones. Nos vamos a fx y nos vamos a la función contar. ¿Okay? Función contar. Ponemos aceptar y nos vamos al 148, Shift, Control Shift, flechita para abajo y selecciono el conjunto de datos y Excel me va a obtener la respuesta. Tenemos 251 observaciones. ¿Eh? 251 observaciones. Vamos a obtener el valor mínimo. ¿Eh? Vamos a obtener el valor mínimo. ¿Sí? Este conjunto de datos. ¿Sí? Y vamos a seleccionar del 148 también hasta el último. El valor mínimo en nuestro conjunto de datos es 125,02. Muy importante, sabemos cuál es el valor mínimo, pero no necesariamente cuánta cantidad o cuál es el número de precios de Apple están en ese valor mínimo. ¿Eh? De pronto es uno, de pronto son de los 251, 100. Entonces es muy importante conocer la frecuencia en las cuales los precios se repiten. Por eso vamos a crear los rangos para saber cuántas veces se repiten los precios en los diferentes rangos. ¿Okay? Vamos al valor máximo, entonces, máximo. Lo mismo, seleccionamos el conjunto de datos, 148, control shift, flechita para abajo, enter, y tenemos que el precio más alto en este conjunto de datos, que por cierto va del 21 de noviembre al 2022 hasta 20 de noviembre del 2023, ¿okay? Tenemos 196,45, ajá, no hay una gran, podemos ver que no hay una gran volatilidad, no pasa de 125 a 400 a 500, 125, 196 están muy cercanos. Nos está diciendo que no existe, no hay mucha volatilidad en el precio de la acción de Apple en este periodo. ¿Okay? El intervalo lo vamos a calcular, va a ser igual al valor máximo menos valor mínimo, cierro paréntesis, dividido para el número de clases 10. Vamos a calcular nuestras frecuencias en nuestros límites con ese intervalo. Vamos a poner límites aquí, ahora clase. Ahora estoy poniendo primero los límites. Muy bien. El primer límite va a ser igual. Primer límite
el primer, vamos a poner, sale el lápiz rojo, listo, ok. El primer límite va a ser igual al valor mínimo más mi intervalo, ¿eh? Mínimo más intervalo. Vamos a calcularlo. Límite va a ser igual el valor mínimo, 125,02, más mi intervalo, 7,14. Mi primer límite es 132,16. El siguiente, 132,16, más el intervalo, y así sucesivamente. Vamos a tener fijo entonces el intervalo. Me voy al F6, donde se ubica el intervalo, y le coloco signo de dólares antes de la F y después de la F. Enter, y ya lo puedo copiar hacia abajo. Un detalle, el último límite debería ser igual o casi parecido. El último límite debiera ser igual al valor máximo o muy cercano al valor máximo. ¿Ok? Bien. Eso cuanto a mi límite. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora sí a las clases. ¿Ok? Entonces, la primera clase va a ser, arranco con el valor mínimo, 196,45, hasta 100, perdón, me escogí el máximo, mínimo 125,02, ¿okay? Hasta 132,16. ¿Okay? Esa es mi primera clase, valor mínimo, hasta el límite que es 132,16. Seguimos el siguiente, 132,16 hasta 139,31. Siguiente, 139,31 hasta 146,45. El siguiente, 546,45 hasta 153,59. El siguiente, 153,59 hasta 160,73. Siguiente, 160,73 hasta 167,88. Siguiente, 167,88 hasta 175,02. Siguiente, 175,02 hasta 182,16. Siguiente, 182,16 hasta 189,31. Siguiente, 189,31 hasta 196,45. Hemos terminado 10 clases, nos hemos propuesto 10 clases, puede haber sido 5, puede haber sido 3, puede haber sido 7, dependiendo del analista. Una vez que hemos obtenido el intervalo, hemos establecido los límites y hemos establecido las clases. Voy a revisar rapidito si todo está bien. Creo que estamos bien. Listo. Ok. Vamos entonces a Excel. Vamos a la frecuencia absoluta y vamos a la función y vamos a buscar la función frecuencia. ¿Ya? Nos pide dos valores. El conjunto de datos, aquí los datos, y acá me va a pedir los límites. ¿Okay? Vamos a hacerlo. En el conjunto de datos, entonces, nos vamos a 148, nos vamos a 148, Control Shift, y aquí tengo 148,01. Me está cogiendo de B4, lo voy a corregir que es de B2. ¿Okay? B2. Por aquí tengo un problemita. B2. ¿Okay? Listo. Y Excel, ok, me está pidiendo que me faltan los límites, correcto. Y me pide los límites, ok, me estaba olvidando por ver esa fallita. Y donde dice grupos, selecciono los límites. ¿Okay? El conjunto de datos que va de B2 a B252 y los límites J2 a J2. Perfecto, muy bien. Y la función ha ido ítem por ítem, precio por precio, y los ha ubicado en los diferentes rangos de acuerdo al límite establecido, ¿ok? Al límite que le hemos dado. Bien. Entonces, si usted suma todo esto, todas las frecuencias, podemos ver que nos tiene que dar el total 251. Muy bien.
Otra cosa importante, aquí podemos establecer cuál es el rango de precios de Apple que más se repite, 50. ¿Eh? El precio más común, el precio que más frecuencias tiene, va de 175,02 a 182,16. El precio que menos frecuencia tiene, si mi vista no me, no me hace fallar, 11, va de 125,02 a 132,16. Muy bien. Vamos a calcular entonces la frecuencia absoluta acumulada. Parto de 11 y voy acumulando. Sigue 11 dividido para 13, perdón, 11 más 13, 11 más 13. Estoy pensando en la frecuencia relativa. 24. El siguiente es 24 más 19. Los estoy acumulando y esto lo puedo copiar hacia abajo. ¿Eh? Muy bien. Y fíjese que el último es mi acumulado, 251. Muy bien. Vamos ahora sí a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la razón o la división entre la frecuencia absoluta y el total. Voy a dividir 11 para 13, 13 para 2, 11 para 251, 13 para 251, 19 para 251, 29 para 251, etc. 251 va a estar fijo. Como está en la columna L, lo voy a poner fijo, colocando el signo de dólares antes y después de la columna. ¿Eh? Muy bien, vámonos acá y vamos a hacer la razón. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta 11 dividido para 251 y lo vamos a poner con signos de dólar. Listo. Ahora sí, 4% y lo puedo arrastrar. Y si yo sumo esta frecuencia relativa, me da 100%. Decíamos que la frecuencia con el rango con mayor frecuencia es la de 175,02. 175,02 a 182,16, donde tenemos 50 precios de Apple y los cuales representa el 20% de total. La de menor frecuencia es 11, que va de 125,02 a 132,16, que representa el 4% del total. Muy bien. Listo. Vamos a la frecuencia relativa acumulada. Simplemente vamos acumulando, arrancamos el 4% y vamos sumando 4% más 5%, 10% más 8%, y simplemente arrastramos y tenemos nuestra tabla de frecuencia lista. Hemos logrado el objetivo de agrupar los precios de Bitcoin, 251 precios de Bitcoin, agruparlos en 10 clases cuyo intervalo es 7,14. Vamos a complementar el estudio o el análisis con el gráfico de histograma que en el eje X nos muestra también los rangos o clases y en el eje Y como barras la frecuencia. Entonces vamos a complementarlo. Seleccionamos nuestro conjunto de datos. Voy a bajar un poquito el tamaño para que ponerlo ahí. Y seleccionamos el conjunto de datos, los precios de Apple, control shift, flechita para abajo, y nos vamos a insertar. Vamos a histograma, ¿okay? El histograma me emite uno por default. ¿Okay? Vamos a estar ahí. Voy a quitar el título para ganar espacio. Voy a extender un poco el histograma. Ok. Primeramente, vamos a agregarle la etiqueta de los datos. En el más, seleccionamos etiqueta de los datos. Recuerda que tenemos 10 clases. Excel me ha puesto 2, 4, 6, 8. Lo voy a corregir. Escojo el gráfico, me voy al eje X, botón derecho, y le pongo dar formato al eje. Aquí esta barrita considera ampliar un poquito para que donde dice el número de rangos, de rangos coloque 10. Quise utilizar el lápiz digital, pero no me dejó, así que te lo muestro nuevamente. Nuevamente, gráfico, botón derecho, dar formato, y aquí, número de rangos, 10. Amplíalo un poco si no lo ves, 10. Ponle Enter
y el gráfico histograma va a cambiar a 10. Listo. Fíjate bien, ahí tenemos nuestro histograma. Nuestro histograma, solo le cambiamos el color para tenerlo alineado a los colores del proyecto. Ok, y seleccionemos rapidito. Ya está. Bien. Listo. Ok, bien. Vamos a compararlo un poco. Decimos, o nos dice el histograma, que la frecuencia más alta es de 175.02. Perdón, la clase más con frecuencia más alta es 175.02 a 182.16, que está aquí, exactamente. Ahora lo podemos ver visualmente con el histograma. Tiene 50 frecuencias, 50 precios de Bitcoin que han caído en ese rango, que representa el 20% del total. Otra clase muy importante, con 29 frecuencias, seguido, es la de 146,45 a 153,59. Es el segundo rango de precios más importante en este estudio. ¿Ok? Bien, así te he compartido una herramienta muy importante de estadística descriptiva, tabla de frecuencias, histograma, que puedes analizar y tomar decisiones de inversión o no de invertir en un precio de acción, y te he dado un ejemplo, el precio de la acción de Walmart. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal, coméntanos. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.